Serie número 3, Mi Señor y yo, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 4. Amados hermanos y amadas hermanas, estamos viendo dentro del tema Mi Señor y yo, en este momento inicial, los fundamentos de nuestro relacionamiento. Nuestra historia con el Señor. Vimos que nosotros fuimos comprados por un precio muy elevado. Nosotros vimos que Él nos compró por amarnos. Él pagó un precio tan elevado. Fuimos escogidos por Él y nosotros tenemos un valor para Él. Eso es algo muy importante. Conocer el corazón de ese Señor que nos compró. Y es una bendición ser siervos de un Señor así. Nosotros vimos también en Éxodo 21, versículo 1 al 6, los estatutos y leyes del Señor entre el relacionamiento entre los esclavos y su Señor, y que un esclavo, después de haber servido 6 años, él en el 7º año, él ganaba la libertad. Mas nosotros vemos la historia de un esclavo que dice expresamente: yo amo a mi Señor, yo no quiero salir libre. Y ese Señor le dio una esposa. Y consecuentemente esa esposa nacieron hijos e hijas. Y Él es consciente de que ese Señor le dio todo. Y que todo es del Señor. Y Él no quiere salir. Y Él no se quiere ir fuera. Porque Él ama a ese Señor. Y Él ama a ese Señor porque conoció a ese Señor. Vivió con Él. Habló con Él. Y eso es maravilloso. Y Él dice expresamente: yo no quiero salir libre porque yo amo a mi Señor. Y ahí, basado en Primera de Juan 4:19 y Lucas 7:40 y 43, nosotros vimos que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque ese es aquel que nos perdonó. Porque nos ama. Eso es demasiado bueno. Vimos que ser un siervo a los ojos del mundo es ocupar una posición muy baja. Es alguien sin futuro. Mas ser siervo del Señor quiere decir que Él me da un valor, porque Él pagó un alto precio por mí. Él me compró para sí mismo, porque Él tiene grandes planes para mi vida. Y esos planes son los planes de Él. Y Él me incluyó en sus planes. Yo me acuerdo de una historia que yo escuché sobre un esclavo que estaba ahí junto con tantos otros para ser subastado. Y cuando comenzó, él comenzó a ser subastado. Entonces un señor llegó y cubrió todas las ofertas. Y ese señor terminó ganando el derecho sobre él. Entonces, después, esa persona que estaba subastando le entregó el esclavo a su señor, y el señor le dice a él, al esclavo: usted está libre. Yo lo compré a usted para darte la libertad.
Y ese esclavo quedó muy contento y salió saltando de la alegría. Mas después de haber caminado un poco, paró y volvió corriendo a ese señor que lo había comprado y le había dado la libertad a él. Corrió para el lado de él y ese señor preguntó: ¿por qué tú volviste si yo te di la libertad a ti? Y él habló: yo nunca encontré a alguien como usted en mi vida. Yo no quiero ser libre. Yo quiero servirlo por todos los días de mi vida. ¿Sabe? Cuando yo escuché esa historia quedé muy emocionado, porque es semejante a nuestra historia. Nosotros fuimos comprados por el Señor. Mas el Señor no nos colocó bajo presiones. Él no nos esclavizó. Él nos dio la libertad. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sus siervos, sus esclavos, le sirvan con amor. Él no quiere que sus siervos le sirvan temerosos y obligados. Ser siervo del Señor es diferente que ser siervo de cualquier otra persona. En Segunda de Crónica, capítulo 12, versículo del 7 al 8, vemos lo siguiente. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Este versículo nos dice claramente que servir al Señor es diferente, completamente diferente de que servir a cualquier persona. Nosotros necesitamos ver que en la historia de este esclavo que no quiso salir libre, nos vemos a nosotros mismos. El Señor nos da libertad. Usted no necesita servirme si no quiere. Mas nosotros queremos servir al Señor, porque nosotros tocamos en su amor. Nosotros vimos el precio elevado que Él pagó para darnos vida. Él murió por nosotros. Y por el hecho de Él habernos amado, nosotros también lo amamos. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Aquel siervo amaba a su Señor porque su Señor lo amó primero. Entonces, el amor es el motivo y el prerequisito para el servicio continuo de un esclavo, de un siervo. Él dice: yo no quiero salir libre. Él quiere servir a ese Señor para siempre. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, viendo esta realidad, nosotros necesitamos ver que hoy, si nosotros servimos, es porque el Señor nos amó primero. Y aparte de eso, la vida del Señor está en nosotros. Y la vida del Señor es una vida de servicio. Ese punto nosotros veremos en el próximo mensaje, si el Señor permite.